adoradores que perfuman el trono de su gracia con sus cánticos espirituales. Ciertamente respondemos al nombre de Juan Diego Morales, siervo de Jesucristo, pastor por gracia, misericordia, de allá de República Dominicana, bajo la cobertura del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nuestro amado pastor Carlos Vicente Barranco. Denle un aplauso al Señor por la vida de él. Estamos casados, como decía ayer el ministro, que estaba casado con la mujer más bella de Higüey, pero yo soy de Punta Cana. Denle un aplauso al Señor. Casado con la mujer más bella de Punta Cana, en el nombre de Jesús. Me acompaña mi maestro Roberto Requena, nuestro hermano y ministro Reinaldo Quesada, en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor. Ciertamente bendecimos cada vida, cada persona que está aquí presente. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1. Ayer nos preguntaba el hijo del pastor, creo que se llama Isaac, ¿cuál es el tema, pastor? Y le decía, como le dije al pastor, me sujeto al tema que ya ha sido puesto, y es el poder de la palabra. ¿Cuántos saben que la palabra tiene poder? ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Dice la palabra que aquel que le alaba, el Señor le honrará, pero el que ordenare su camino, el Señor le mostrará su salvación. Denle un aplauso a Jesús. Ya hemos alabado y exaltado al Señor. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios que ordena nuestro corazón. Hemos estado predicando en otras áreas aquí en México. Clamor por México. Estuvimos en Chiapas, donde vimos la mano de Dios manifestada de manera poderosa, porque su palabra es poderosa. Y sabemos los tiempos en el cual el Señor nos ha plantado. Tiempo difícil. Aún el apóstol Pablo venía hablando que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Y qué bueno nosotros refugiarnos bajo su presencia en medio de tiempos malos. Algo que podía percibir, pastor, en esta casa, porque cada uno de nosotros tiene algo para dar cuando estamos en él. ¿Cuántos están entendiendo? El Señor ha repartido dones, ha repartido ministerio para perfeccionar a su iglesia. Y podía recibir como esa naturaleza de gozo, esa naturaleza de amor y esa naturaleza de humildad y de gracia. Denle un aplauso al Señor. Porque a veces quizás con el tiempo, en vez de nosotros menguar, porque la palabra nos enseña que a medida que Cristo crece, nosotros menguamos. ¿Cuántos están entendiendo? Para que Él crezca en nosotros. Pero quizá a veces crecen algunos y la palabra revela eso, pero entonces se pierde lo que Dios quiere en nosotros. Como que se apaga la humildad, pero podía haber ciertamente esa unción de gozo, como sentirse en medio de niños. Denle un aplauso al Señor. Y no niños por falta de conocimiento, sino niños libres delante de su Padre. No sé si algunos reciben lo que estamos compartiendo. Y vamos a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 1. Que Dios bendiga al apóstol Unciel, en el nombre de Jesús también, que es parte de esta congregación. Amén. Vamos a ponernos de pies. En el libro de Hebreos capítulo 1 leemos la palabra de Dios para gloria del Señor. Dice así la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tus palabras son fieles, tus palabras son verdad, tus palabras son espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, nos sometemos, Señor, a tu señorío, Señor. Nos sometemos a tu verdad, a tu palabra. Padre, levantamos nuestras manos reconociendo que de ti viene nuestro socorro. Padre, que tu palabra penetre en los corazones, que tu palabra se haga evidente en medio de los cuerpos, las almas, en medio aún de los órganos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado. Porque tú nos has bendecido con toda bendición en lugares celestiales.
Ven atando todo hombre fuerte en el nombre de Jesús, Padre amado, que se levanta contra tu palabra, Señor, contra tu mover. Padre, que tu santo y bendito Espíritu, Señor, tome dominio, control de este tiempo, Señor, de este lugar, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú reinas por los siglos de los siglos, pero tú te mueves en medio de la alabanza. Tú no mandas invocarte, Señor, tú no mandas alabarte, tú no mandas, Señor, a implorarte en el nombre de Jesús, en medio de la persecución, en medio de la batalla. Adiestra nuestra mano para la batalla. Adiéstranos, Señor, en el nombre de Jesús, para hablar tu palabra con denuedo, Señor, con autoridad. Padre, en el nombre de Jesús proclamamos esa sangre que nos ha redimido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tus ríos, Padre amado, vengan saciando la sed de aquellos que han venido sediento, hambriento, queriendo comer de ti. Te daremos la gloria, porque solo tuyo es y tuya es por los siglos de los siglos. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Puedes sentarte, amada iglesia. Ciertamente podemos ver aquí en la palabra de Dios que nos revela algo interesante, porque nos dice ciertamente en quién el Señor ha hablado en medio de este tiempo. Jesús, aquel que se encarnó y caminó entre los hombres, aquel verbo encarnado, dice la palabra que crecía en gracia y sabiduría. Es decir, que la palabra en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Dice Juan capítulo 1. Y ese verbo ciertamente que caminó entre los hombres, habló la palabra de Dios. Y le dijo a aquellos hombres que habían recibido la ley, le decía a la voz el nombre de Jesús: ustedes escudriñad las escrituras, como si en ella estuviera la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces ciertamente podemos ver aquí que en el libro de Hebreos se nos habla algo poderoso. Se nos habla ciertamente de que Dios ha hablado muchas veces. A veces ciertamente se establecieron en territorio algunas cosas según lo que Dios habló durante un tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y conforme a lo que Dios habló en un tiempo, algo se estableció. Dice la palabra que aún aquellas cosas que Dios habló y que se hicieron muchas cosas, era sombra de lo que había de venir. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero podemos ver en las culturas que se han establecido muchas cosas, quizá queriendo honrar esta palabra de Dios, pero por la falta de la esencia de Dios, se han quedado nada más como sombra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y principalmente en nuestra cultura latinoamericana, alabado sea el nombre de Jesús, conquistar, alabado sea el nombre de Jesús, por aquellos españoles que en un principio ciertamente también aquellos territorios tenían simiente y tenían palabra de Dios, y se establecieron en muchos lugares principios que han sido de bendición sobre los pueblos. Pero con el tiempo, como dice aquí la palabra, habiendo Dios hablado muchas veces a los padres por los profetas, se fue perdiendo la esencia de Dios en aquellos pueblos. Aún en Israel se perdió ciertamente la comunión con Dios, y se perdió ciertamente la verdad de Dios internamente. Hay cosas que invalidan la verdad de Dios en nuestra vida. Diferentes cosas tratan de levantarse con altivez contra el conocimiento de Dios. Por eso es necesario que esta palabra sean enseñadas, y no solamente enseñadas, sino que sean aplicadas para que la palabra crezca en nuestro interior. Denle un aplauso a Jesús. Y aquí dice que su palabra es la sustancia quien sustenta todas las cosas. Es decir, la palabra de Dios, aunque algunos se han hecho incrédulos, algunos en un principio han creído y han dejado de creer, otros ciertamente menosprecian la palabra de Dios. Aunque los hombres hagan lo que hagan, la palabra de Dios sigue sustentando todo el universo. ¿Cuántos me están entendiendo? La palabra de Dios sigue siendo la verdad que rige el mundo. Es el fundamento, dice la palabra. No solamente el fundamento de nuestra fe, sino es la piedra angular. Dice que todo fue creado por Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten, dice la palabra de Dios. Ahorita leía en el libro de Filipenses capítulo 2 que Jesús, siendo a imagen de Dios, no se igualó a Dios,
Mira qué humildad tiene el Dios que nosotros le servimos. Que Él, siendo a imagen de Dios, encarnado, dice que se hizo siervo. Alabado sea el nombre de Jesús. Es decir, se humilló hasta lo sumo, caminó entre los hombres, teniendo todo el poder, toda autoridad. Dice la palabra que no estimó esa dimensión, sino que se humilló hasta lo sumo. Y ahí podemos ver un contraste, porque contrario a esa verdad que nos mostró nuestro Salvador, muchas veces nosotros, de que tenemos algo, alabado sea el nombre de Jesús, no creemos por lo que tenemos. ¿Cuántos están entendiendo? Si tenemos posesiones, el mundo nos enseña a mostrar lo que tenemos. Alabado sea el nombre de Jesús. Si tenemos ciertamente quizá belleza física, queremos mostrar nuestra belleza, y no solamente para glorificar a Dios, quizá para avergonzar a otros. ¿Cuántos me están entendiendo? Si tenemos dones de Dios, muchas veces solamente queremos mostrar lo que Dios nos ha dado. Mira lo que tengo, alabado sea el nombre de Jesús. Y no usamos lo que tenemos para lo que Dios quiere, porque lo que Dios da es para la edificación de su iglesia. Denle un aplauso al Señor. Entonces, en medio de los tiempos, aquí dice, habiendo Dios hablado muchas veces, los profetas profetizaron, anunciaron que alguien venía, anunciaron ciertamente que venía un Salvador. Ellos habían padecido diferentes tipos de cautiverio físico y espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenían esa carga, esos yugos, como quizá nosotros ciertamente cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Habían esclavitud, yugo de esclavitud, yugo ciertamente que nos hacían sentir sin una identidad delante del Señor. Y quizá los que tenían ya la identidad no miraban según, alabado sea el nombre de Jesús, sus ojos, y no nos miraban según esta verdad, porque esta verdad nos revela que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvarlo. Dale un aplauso al Señor. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 4, en el verso 12, que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que no hay nada oculto delante de Dios. Por eso no nos llevamos ciertamente de lo que vemos con nuestros ojos. Yo he decidido no dejarme dominar por lo que veo, sino por lo que creo según su palabra. Porque a veces lo que vemos nos hace reemplazar lo que creemos. A veces vemos personas y quizás sentimos por el Espíritu, ministrarle tal palabra, pero lo que estamos viendo quizás nos dice, no, es que no puedo ministrarle esa palabra porque lo veo con un rostro alegre. Alabado sea el nombre de Jesús. No sé si me estoy dando a entender. A veces hay cosas que invalidan que la verdad de Dios sea anunciada por nuestros labios. Y a veces según lo que vemos hablamos, pero Dios quiere que hablemos según lo que Él establece, porque su palabra es más eficiente que nuestra vista. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice, sea todo hombre mentiroso y Dios es veraz. Y Dios nos dice en su palabra que en los últimos tiempos habrán algunos que apartarán el oído a la verdad. Y dice la palabra que se irán a fábulas, se irán ciertamente a ideales de hombre, se irán, alabado sea el nombre de Jesús, detrás de corriente, detrás de caminos extraños. Y por eso necesitamos la voz de aquel que es nuestro pastor. Mi oveja escucha mi voz, mas la voz del extraño, dice la palabra, que huyen de ella. Y la voz que estamos escuchando, que habló en este tiempo postrero, es la voz de Cristo. La voz del nombre de Jesús, la voz de aquel verbo encarnado. El Padre demandó, a la voz del nombre de Jesús, un sacrificio para poder redimir a aquellos hombres que estaban muertos en delitos y pecados. Pero como decía ahorita, a veces todavía vivimos según la sombra. No, yo tengo que ganarme, a la voz del nombre de Jesús, lo que quiero. Yo tengo que alcanzar según mis propias obras, a la voz del nombre de Jesús, lo que el cielo promete, a la voz del nombre de Cristo. Y así se basa muchas veces el ideal de nosotros como hombres, en esa filosofía, en filosofía huecas, en filosofía según tradiciones de hombre, en filosofía que no nacen de esta verdad que Dios ha hablado en medio de este tiempo. ¿Cuántos están entendiendo? Y de ahí
se basa en muchísimas culturas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a veces reemplazamos la verdad de Dios, de sentarnos a su mesa a escuchar ese manjar que nos vivifica. Lo reemplazamos por el esfuerzo de un trabajo físico. ¿Cuánto están entendiendo? Quizá usted va a examinar paso a paso en las cosas que nosotros estamos invalidando, que la palabra de Dios, porque Él no solamente quiere que nosotros seamos oidores de la palabra, porque aquellos hombres que se le dio la ley, ellos no solamente eran oidores de la palabra, ellos eran intérpretes de la palabra, pero se habían olvidado de aquel que es la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra que Jesús le dice: miren, ustedes ciertamente escudriñan las escrituras. Es decir, ustedes estudian por arriba, por abajo. Ustedes hacen todo este tipo de cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Saben el significado del verso, saben todo esto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora hay cierta ayuda, como la inteligencia artificial, y nos sentimos quizá confiados y reposados en eso que decimos que sabemos. ¿Cuánto están entendiendo? Pero Él no quiere que se quede la palabra en mi intelecto. Él quiere que la palabra se haga vida en mi vida. Y solamente esa palabra se hace vida en mi vida cuando yo vivo situaciones donde tengo que poner mi raciocinio, tiene que ponerse a un lado y mi fe tiene que ponerse al frente. Dale un aplauso al Señor. Cuando tengo esa realidad, alabado sea el nombre de Jesús, delante de mis ojos, y tengo que aplicar lo que Dios dice en su palabra. Y esa es la función de aquellos que son redimido y rescatado y comprado a precio de sangre. Fundamentar una generación según su propia palabra, porque los tiempos vendrán violentos, vendrán ciertamente situaciones, visitaciones, vendrán muchos encantos, muchos engaños, muchos movimientos extraños. Tratarán de reemplazar lo que Dios quiere para con nosotros y establecer lo que Dios no quiere. Y por eso hay hombres y mujeres que interceden para que la palabra de Dios salga con autoridad, porque dice que aún aquellos que escribían, aquellos que ciertamente eran escribas, aquellos que en un principio quizá usaban la palabra de Dios para contrarrestar el paganismo, luego habían perdido la esencia de la palabra. Y dice la palabra que cuando escuchaban a Jesús hablar la palabra de verdad, decían: no la habla como los escribas, sino que la habla con la autoridad de aquel que es la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces Jesús también dijo algo interesante, porque le dijo: ustedes ignoráis las escrituras. Ignorar las escrituras no es bueno, porque nos hace ciertamente errar el blanco. Cuando no tenemos el norte de la palabra, la voluntad de la palabra, el conocimiento de la palabra, podemos errar el blanco, como aquellos saduceos que quisieron confrontar a Jesús, diciéndole: mira, un hombre tuvo una esposa y ciertamente murió, y luego se casó porque el hermano podía en ese entonces, alabado sea el nombre de Jesús, dejarle descendencia. Y dice la palabra que habían llegado allá 7 personas, me parece, que habían tomado aquella como esposa y había muerto. Y ellos le preguntan: ¿de quién en aquel tiempo de la resurrección, de quién será, alabado sea el nombre de Jesús, esposa aquella mujer? Y Jesús le dice: ustedes erráis, ustedes ignoráis las escrituras, que son poder. Las escrituras son poder y vida. ¿Cuánto están entendiendo? Ustedes están errados, ustedes están confundiendo, ustedes no están entendiendo de que nosotros seremos como los ángeles, de que allí no se darán en casamiento. Eso es aquí abajo. Allí habitaremos con el Señor por eternidad, en la dimensión que Dios ha diseñado para eternidad. Dale un aplauso al Señor. Pero dice la palabra que también Jesús, aquel que fue la evidencia, la palabra se encarnó, caminó, el verbo se hizo carne y caminó entre los hombres. Y como es la palabra, y la palabra es de provecho a los pueblos, la palabra de bendición a las almas, la palabra ciertamente tiene recursos que nosotros necesitamos para estar pleno en todas las áreas. Porque dice la palabra que en Isaías, para que se cumpla lo que decía Isaías, que por sus padecimientos nosotros seremos curados. ¿Cuántos están entendiendo? Pero a veces estamos enfermos. Alabado sea el nombre de Jesús.
Y necesitamos ciertamente, a través del lavamiento de la palabra, a través de lo que Dios enseña, como le dijo a Pedro, ustedes están ya limpios por la palabra que yo le he hablado. Porque la palabra limpia nuestra vana manera de pensar que recibimos de nuestros padres. Vivimos una vida ciertamente errada a la palabra, y eso estableció un sinnúmero de dogma en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ahora la palabra empieza a limpiar esos viejos pensamientos. Empieza a limpiar esa vieja manera de actuar. Empieza a redimir en el nombre de Jesús. Porque la palabra es agua. La palabra es tipología de agua. ¿Cuántos están entendiendo? El agua nos limpia. El agua nos santifica. El agua espiritual santifica nuestra vida. El agua de la palabra hace cambio en nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 dice: siendo renacido no por una simiente corruptible, sino por una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que permanece en vosotros. Dice que en el principio Dios habló y se hizo. Podemos ver por la palabra todo lo que la palabra es. La palabra, cuando Dios habló en el principio, la autoridad de la palabra, la autoridad de Dios creando todo lo que creó. Pero ahora ciertamente te quiero hablar de aquella palabra que se hizo carne y que creció en medio de los hombres. Dice que al anochecer le llevaron personas. Había visitado la casa de la suegra de Pedro. Y como su palabra es eficiente y su palabra es poderosa, y Él es la palabra, Él muestra la realidad de la palabra que hoy nosotros hemos recibido. ¿Cuántos están entendiendo? Él lo hizo encarnado como hombre. La palabra se encarnó, y como la respuesta de la palabra de Dios, donde iba bendecía. Y alguien dijo en un momento, guiados por el Espíritu que fue al templo: mira, tú no vas a morir hasta que no veas esa palabra que yo te he dado. Y va a ver aquel Mesías que te ha anunciado, y este será levantado para levantamiento de muchos. Pero dice la palabra, pero también será levantado para caída de otros. Porque el que crea la palabra va a comer de ella. El que crea la palabra va a participar de ella. El que crea la palabra va a alcanzar la promesa de la palabra. Pero cuando la resisto a la palabra de Dios, porque algunos habían recibido, como dice aquí, habiendo Dios hablado muchas veces a través de los padres, habían iniciado quizá en la obediencia, como quizá en un momento, dice Pablo en Gálatas, usted habiendo iniciado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. A veces iniciamos de una manera. Algunos reciben la palabra con gozo, reciben la palabra con alegría, reciben la palabra ciertamente con ánimo pronto, se sienten contentos. Fui a la iglesia, lloré, me quebranté, se cayeron las cadenas, se cayeron las cargas, se fueron las ansiedades. ¿Cuántos están entendiendo? El Señor me lavó, me limpió, el Señor hizo muchísimas cosas en mi vida. ¿Cuántos están entendiendo? Pero me siento libre del peso del pecado, me siento libre de las cargas. Recibimos la palabra con gozo, pero cuando vienen las persecuciones por causa de la palabra, es ahí donde está la diferencia. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo no sé si aquí están los que están peleando internamente con la palabra que Dios le ha dado. Han dicho: esta palabra que Dios me ha dado, yo la voy a guardar, esta salvación, con temor y temblor. Yo voy a levantar en el nombre de Jesús todo argumento que se levanta con altivez. Yo lo llevaré cautivo a la obediencia de Cristo. No voy a volver atrás, porque he recibido una palabra de salvación. Shama mamaso. Entonces dice la palabra que a Jesús, el verbo encarnado, la palabra, en medio de los hombres, al anochecer le llevaron los que estaban cautivos, endemoniados. Le llevaron los que estaban enfermos. Porque cuando la palabra está viva en nuestras vidas, la palabra hace evidencia en nuestras vidas. ¿Cuánto están entendiendo? Ahora, cuando la palabra está muerta, cuando la palabra no está viva, no estoy creyendo a la palabra, entonces estamos como estaba Israel en un momento. Que dice la palabra en el libro de Salmo capítulo 88, 89. Él empieza a elevarle rogativa al Señor. Le dice: ya tú no sales con nosotros, ya tú no sales con nuestro ejército, ya tú no sales en medio de nuestra batalla. Porque cuando Dios no sale en medio de lo que hacemos, no hay victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ellos se humillan delante de Dios. Le dice: afila nuestras espadas. La palabra es tipología de espada. Y cuando la espada de Dios, la palabra de Dios, no está afilada en nuestra vida, por cuanto no hemos honrado su palabra en nuestra vida, estamos votos
ante lo que nos envía las tinieblas. ¿Cuántos están entendiendo? Nos envían un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de males. Reciben la palabra con gozo, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezan y caen, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. Y raíces no es conocimiento intelectual. Raíces cuando nosotros la palabra la hemos llevado de la mente al corazón, de la mente a nuestro interior. ¿Cuántos están entendiendo? Y ahora juzgamos, dice la palabra, con justo juicio. Dale un aplauso al Señor. Entonces ahora la palabra viva le llevan los que estaban cautivos. A veces nosotros tenemos escenarios y áreas. Antes de venir al Señor, pasé por diferentes lugares. Psiquiatra, alabado sea el nombre de Jesús. Psicólogo, alabado sea el nombre de Jesús. Diferentes áreas estuve pasando, tratando quizá de encontrar solución a la ansiedad, al consumo, a la atadura, a la lascivia, aquellas cosas que ofrece el mundo cuando estamos muertos en delitos y pecados. Pero ninguna de ellas trajo solución. ¿Cuándo están entendiendo? O verdadera solución. Porque en apariencia trajeron ciertos resultados, pero no permanentes. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando el Señor nos atrae a Él, porque Él dice: vosotros no me elegido ustedes a mí, sino que yo le elegí a ustedes. Cuando el Señor nos atrae a Él, alabado sea el nombre de Jesús, dice la palabra que el Señor va a añadir a aquellos que han de ser salvos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que le llevaban los que tenían necesidades, le llevaban sus necesidades. Imagínense un pueblo donde no tenía tantos recursos, según este tiempo científico. Cuando tenían realidades, no eran tan sabios como ahora, pero sus realidades las llevaban delante de aquel que la soluciona. Y él, estando en una casa, se dieron cuenta que estaba aquel que la palabra viva de Dios. Y dice que le llevaron los endemoniados, le llevaron los enfermos, le llevaron a aquellos que estaban lunáticos, aquellos que estaban ciertamente de una manera errada. La voz en nombre de Jesús. Y dice que él por la palabra echaba fuera a los demonios. Dale un aplauso al Señor. Por la palabra disipaba las tinieblas. Un mamamazón. Y aquellos que estaban sentados en el tiempo y estaban siendo testigos de lo que estaba sucediendo, dijeron: no podemos desaprovechar aquel que la palabra. Y él tenía que andar encubierta, tenía que estar escondido, porque muchas eran las necesidades de los pueblos. Muchas son las realidades que hay en medio de los tiempos. Muchas son las necesidades. Y Jesús tenía que andar ciertamente, quizás disimulando la voz en nombre de Jesús. Cuando están entendiendo, espérate, no puedo todavía abrir la voz en nombre de Jesús esto de manera abierta, porque tengo que llegar al destino profético que el Padre me ha determinado. Cuando están entendiendo, solamente le voy a mostrar algunas cosas para que crean que yo soy el que soy. Cuando están entendiendo, por eso Nicodemo decía: nosotros sabemos que nadie que no tenga a Dios puede hacer las señales que tú haces. Y por eso que aún aquellos que quizás no tenían una descendencia religiosa, como aquel centurión romano, alabado sea el nombre de Jesús, pero había escuchado, quizás algunos líderes, algunos ministros habían hablado: mira, ha venido aquel que se ha hablado que es el Mesías. Ha venido aquel que en este tiempo, dice la palabra, Dios ha hablado a través del Hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y él, teniendo a alguien enfermo, teniendo a alguien que estaba ciertamente padeciendo a punto de la muerte. Yo no sé qué cosa puede estar padeciendo en tu vida, qué cosas se están apagando en tu vida, pero cuando el Señor nos abre sus escrituras, dice la palabra que nuestro corazón empieza a arder, porque su palabra no regresan vacía. Su palabra son espíritu, su palabra son vida, su palabra despierta, su palabra alumbra, su palabra corre como río. Shama mamá. Aunque se levante en fortaleza, se puede levantar viento contrario, se puede levantar fortaleza, se puede levantar aquello que Dios va a derribar en el nombre de Jesús. Se puede levantar viento contrario y enmudecen a causa de la palabra. Es porque se levantan vientos. Y se levantan vientos de apatía, se levantan vientos de sueño, se levantan vientos de prejuicio, se levantan vientos desde adentro. Pero dice la palabra que todo está expuesto delante de Él. Delante de tu presencia dice que todo está desnudo. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces dice la palabra de Dios que aquel hombre, oiga qué nivel de fe,
Y me llama la atención que el Señor honró mucho la fe de aquellos que eran gentiles, porque aquellos que estaban cerca, como decía el ministro, quizás la familiaridad estaba reemplazando la fe. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces no estamos acostumbrando, no, que yo te conozco, tú vives allí. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo estaba ahorita con el pastor, yo estaba ahorita, alabado sea el nombre de Jesús, con el hermano. Y la familiaridad va reemplazando la identidad de aquel que está en medio nuestro. Porque el que está en medio nuestro está también en nosotros. Dile que está a tu lado, está en nosotros. Dale un aplauso al Señor. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre le dice: di, yo no soy digno de que Él venga. Que la palabra encarnada, el Hijo, yo no soy digno de que Él venga a mi casa. No tengo la capacidad, no tengo la justicia, no tengo el orden para que venga aquel que es la justicia de Dios, el verbo de Dios, el Hijo de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Dios en medio de los hombres. No soy digno de que entre a mi casa, pero dijo algo importante: dile que diga la palabra. Di la palabra y mi siervo será sanado. Denle un aplauso al Señor. Di la palabra. Mamazo. Él reconocía la autoridad de la palabra, reconocía la autoridad de aquel que tenía autoridad. Y cuando tú honras a aquel que tiene autoridad en el Señor, tú recibes esa autoridad, tú comes esa autoridad, tú comes esa palabra, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Eso no vino solamente, ciertamente, quizá a levantar al caído. Y hoy creemos que levantar es animar nada más. Su palabra nos anima, su palabra nos fortalece, pero Él quiere animar nuestra fe. ¿Cuánto están entendiendo? Él no solamente quiere animar, alabado sea el nombre de Jesús, nuestro cuerpo, alabado sea el nombre de Jesús. Él quiere animar, fortalecer el hombre interior que esté en nosotros. Y ya para no seguir con lo de afuera, alabado sea el nombre de Jesús, sino ahora con lo de adentro. Mire qué palabra ahora el Señor le dice a través de Juan, primera de Juan, capítulo 2. A veces creemos que somos muy niños. Alabado sea el nombre de Jesús. Para Saúl quizá era difícil que un joven, alabado sea el nombre de Jesús, de hermoso parecer, porque a veces creemos que el guerrero, el que está cortado, alabado sea el nombre de Jesús, el que está con un rostro áspero, dice la palabra de Dios que el Señor hermosea el rostro de los humildes con su salvación. Y dice la palabra en Eclesiastés capítulo 10 por ahí, alabado sea el nombre de Jesús, que la sabiduría remueve la terquedad. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces la costumbre de abajo nos enseña que el valiente y el guerrero es el que está endurecido. La voz en nombre de Jesús. Que el valiente y el guerrero es el que tiene un rostro. La voz en nombre de Jesús. Odioso. ¿Cuánto están entendiendo? Pero la palabra dice que aparece ahora un joven de hermoso parecer. Y era joven. Alabado sea el nombre de Jesús. En medio de un escenario donde había un Goliat que tenía un pueblo intimidado, que tenía aquellos hombres elegidos de Dios, donde habían guerreros, donde había reyes. Alabado sea el nombre de Jesús. Esas voces lo estaban intimidando. Hay voces que nos están intimidando. Hay voces que están ciertamente queriendo apagar tu identidad que tiene en Dios. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice la palabra. Pero a veces esa identidad, cuando somos rechazados y menospreciados, se nos olvida. Entonces tiene más peso lo que sentimos de lo que se nos dice que lo que Él dice, que es la palabra viviente de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Y entonces ese que empieza con gozo, que está adorando en el Espíritu, que está ciertamente caminando en una senda de verdad, en una senda de victoria, ahora lo que oye le remueve lo que es. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso lo vemos en la palabra, porque dice la palabra en el libro de Lucas que aquellos hombres que estaban en Jerusalén, pero se removieron y se fueron camino a Emaús, porque escucharon algo que había acontecido, que ya Él lo había hablado. Él te ha hablado que será menospreciado. Él ha hablado en su palabra, capítulo 15 del libro de San Juan: si el mundo lo aborrece, no temáis, porque a mí me han aborrecido. Denle un aplauso al Señor. Pero ahora, cuando el mundo no te aprueba, cuando el mundo no te reconoce lo que tú eres en Dios, tú te afliges. Y a veces reemplaza tu identidad de la verdad por lo que el mundo quiere. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando me están entendiendo.
Entonces Dios deja su palabra para que su iglesia no se corrompa, para que su iglesia no se remueve, para que su iglesia permanezca. Y los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Los que perseveren en qué, en su palabra. Dale un aplauso al Señor. Los que perseveren creyendo. Él dice en el libro de San Mateo capítulo 7: el que oye mi palabra y la obedece. Porque muchos somos oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Por eso necesitamos una palabra que nos confronte aquí, para que el enemigo no nos derribe allí. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Una palabra que nos fortalezca aquí, para que estemos fuertes allí. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces a veces queremos reemplazar estas palabras que son verdaderas, estas palabras que son limpias. Salmos capítulo 12 dice la palabra que su palabra, la palabra de Jehová, son limpias como 7 veces la plata siendo purificada. ¿Cuántos están entendiendo? Y Él dice en su palabra: yo lo voy a preservar, es decir, yo lo voy a guardar. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta generación que estamos, dice, yo le envío en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cuántos están entendiendo? No sé si la palabra está saliendo muy áspera, pero denle un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué yo predico así? Porque el que mucho se le perdona, mucho agradece. Y yo sé de dónde Dios me sacó. Alabado sea el nombre de Jesús. Y sé que la palabra de Dios siempre conviene. Vengan como vengan, su palabra nos conviene. Él dice: yo le envío como ovejas en medio de lobos. Yo le envío en medio de una generación que va a tener otro precepto. Van a haber otros valores, van a haber otros ideales. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si aquí, pero ya en mi nación están aprobando lo que es abominable delante de Dios. Y no podemos poner una palabra liviana, sino una palabra. Si las tinieblas están en aumento, la verdad de Dios tiene que estar en un aumento superior. Si las tinieblas están corrompiendo, la palabra de Dios tiene que estar santificando. Entonces dice la palabra de Dios, capítulo primera de San Juan capítulo 2: vosotros jóvenes sois fuertes y habéis vencido al maligno. ¿Cómo? Jóvenes sois fuertes y habéis vencido al maligno. Parecido al escenario de David, cuando está en medio de un escenario donde hay un gigante que tiene al pueblo amedrantado. Hay un gigante que los tiene intimidados. Imagínate esos vientos de lascivias, que Dios reprenda. Esos vientos de encanto, esos vientos de mentira, esos vientos de engaño, esos vientos de injusticia, esos vientos de adulterio sacudiendo. Pero ¿quiénes son los que van a dejar de adorarme a mí? ¿Cuáles son los cuerpos que van a estar de dejar de ofrecerme lo que me sacrifican? Esa ofrenda que honra ese reino contrario. Se levanta y dice: no, yo he corrompido a fulano, yo he corrompido a fulana. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese gigante está diciendo: salga uno a pelear. Alabado sea el nombre de Jesús. Como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, que no había nadie que podía ni siquiera mirar el libro. No había un peso de justicia, no había un nivel de autoridad para tomar ciertamente aquel rollo, para tomar aquel libro. ¿Cuántos me están entendiendo? Imagínense en medio del tiempo que a medida que se acerca la venida del Señor, hay un aumento de maldad. Entonces, en este escenario aparece alguien que estaba intimando con Dios. Los que intiman con la palabra pueden ser ancianos, pueden ser jóvenes, pueden vencer al maligno. Dale un aplauso a Jesús. Porque el espíritu que está en ustedes, el espíritu que está en nosotros, es más fuerte que el que está en el mundo. Pero a veces cambiamos el lenguaje. Tú estás viendo el nivel de idolatría que hay en México. Tú estás viendo el nivel de derramamiento de sangre, la violencia, la santa muerte, como está siendo adorada, que Dios reprenda. ¿Cuántos están entendiendo? Tú estás viendo los demonios grandes que hay allí, que le tienen altares en lugares altos. ¿Cuántos están entendiendo? Que hacen sacrificios, que hacen derramamiento de sangre. ¿Cuántos están entendiendo? Que entierran huesos, que hacen un sinnúmero de prácticas, que acarrean maldiciones. ¿Cuántos están entendiendo? No, yo no voy para México. En México están secuestrando. En México están haciendo aquellas cosas. ¿Cuántos están entendiendo?
Pero si yo oigo la palabra que dice: yo tengo pueblo, Pablo, no temas, porque yo tengo pueblo en medio de los pueblos. Yo tengo pueblo ahí. Yo tengo personas ahí. Yo tengo un remanente que no se ha doblegado. Yo tengo un remanente que sigue hablando lo que yo hablo. Yo tengo un remanente ahí. Yo tengo un remanente ahí que está guardando mi palabra. Yo tengo un remanente que está. Mira, Elías. No, que nada más quedo yo. Ya nada más quedo yo, estoy cansado. ¿Cuánto están entendiendo? Y no es mentira que son pocos los que quedan. ¿Cuánto me están entendiendo? No es mentira que son pocos los que están guardando la palabra adentro. Porque le dijo: vosotros jóvenes sois fuertes. Diga conmigo: fuerte. Porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Esa palabra está diciendo: la palabra de Dios está viva. Ustedes están creyendo mi palabra porque están obedeciendo mi palabra. No nada más que están participando de escuchar mi palabra en congreso. No nada más que están ciertamente viendo, alabado el nombre de Jesús, por la televisión, por YouTube, y están viendo lo que está sucediendo en el pueblo cristiano, en la corriente cristiana, sino que están viendo lo que dice mi palabra. Están permaneciendo los que dicen esta palabra, y los que permanecen en la palabra, eso van a ser vencedores. Y los demonios lo saben. Decía el ministro Requena que a veces los espíritus y los demonios saben más que nosotros lo que nosotros somos en el Señor. ¿Cuánto están entendiendo? A veces saben las lámparas que están encendidas, saben las lámparas que ciertamente están avivadas, saben de las lámparas porque dice la palabra que algunos ministran libertad, pero ellos son esclavos de corrupción. ¿Cuánto me están entendiendo? Y a veces no sabemos a quién le estamos prestando el oído. A veces le estamos prestando el oído a los que no conocemos por allá, y estamos cerrando el oído a los que conocemos aquí. Dale un aplauso al Señor. Y estamos prestando el oído allá a los que están por allá, a los que están por allá. A los que están por las redes, a los que están por allá, que tú no sabes qué vida tienen. Ministra libertad y son esclavos de corrupción. Pero el Señor quiere que nosotros volvamos a las palabras que son fieles y verdaderas. Porque esta palabra, ahora diga conmigo, no están aquí. Ya le hemos oído. Dice: los que han escuchado el evangelio de la verdad han sido sellados con su Santo Espíritu. Cuando escuchaste el evangelio, ¿de qué? Dale un aplauso a Jesús. Los que escucharon el evangelio de la verdad. Ahora la verdad no está afuera. Juan capítulo 8, Jesús le dijo a los que habían creído en Él. No le dijo a los que no habían creído, a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mis palabras. ¿De qué estamos hablando? Del poder de la palabra. Si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice la palabra: y conoceréis la verdad. Es decir, que podemos haber creído y no conocer la verdad. Y si no conocemos la verdad, todavía no somos libres. Denle un aplauso al Señor. Apocalipsis capítulo 12. Mira hasta dónde la verdad ahora, estando adentro, tiene que ser guardada. Estando adentro, porque ahora la verdad está dentro de nosotros. Ahora aquel que es la palabra, aquel que es la verdad, está dentro de nosotros. Por eso es mayor ahora, alabado sea el nombre de Jesús, el nivel de obediencia, porque ahora no es con tu fuerza, ahora es en el que está en ti. ¿Cuánto están entendiendo? Ahora cuando tú fortaleces al que está en ti, cuando tú buscas dentro de ti aquel que está en ti, dice Pablo: aviva el don que está en ti, aviva lo que ya está en ti. Ya mi palabra está dentro de ti, ya nadie tiene que enseñarles, porque mi misión está dentro de ustedes. Yo estoy dentro de ustedes, mi palabra debe de permanecer, y el Espíritu, siendo nuestro ayudador, lo que nos hace recordar la palabra que Él no ha hablado. Lo que ya Él no ha hablado, el Espíritu nos hace recordar lo que ya Él nos ha hablado. Y muchas cosas Dios ha hablado. Habló a través de los padres, habló a través de los profetas, pero ahora ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo habló y enseñó y sigue enseñando y sigue diciendo cuál es su voluntad para con nosotros.
Y sigue diciendo que Él va a estar con nosotros todos los días. Y sigue diciendo que si nosotros nos guardamos, sigue diciendo que hay un tiempo de victoria. Sigue diciendo que aunque tengamos poca fuerza, dice la palabra, aunque tiene poca fuerza, no ha negado mi palabra. Aunque tiene poca fuerza, no ha negado mi palabra. ¿Cuántos están entendiendo? Es decir, que no hay justificación porque estoy cansado para negar su palabra. Cuando estoy cansado, vengo delante de aquel que dice en su palabra: venid a mí los que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Denle un aplauso a Jesús. Y ya con esto cierro. Apocalipsis capítulo 13 o capítulo 12 dice: y ellos le han vencido. ¿Cuántos quieren ser vencedores? ¿Cuántos quieren vencer al maligno? ¿Cuántos quieren vencer la mentira? ¿Cuántos quieren vencer aquellas cosas que te quieren doblegar, que te quieren hacer avergonzar? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos quieren vencer aquellas cosas que ya Cristo venció? Porque ya Cristo venció lo que te quiere detener. ¿Cuántos están entendiendo? Solamente debemos de ir a Él y permanecer en Él. Y cuando nos fortalecemos en Él, vamos a poder vencer, vamos a poder resistir. Someteos a Dios a resistir al diablo, y Él huirá de vosotros, dice la palabra. Y el ejemplo son aquellos que le siguieron. Porque dice Apocalipsis capítulo 12: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces hay una corriente que quiere que nuestra vida tenga primer lugar antes que su vida. Y Jesús dice en San Marcos capítulo 8 que el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que entregue su vida por causa de Él la hallará. Y la corriente del tiempo lo que busca es despertar tu vida y no su vida. Por eso te anima lo que anima tu vida y no su vida. ¿Cuándo están entendiendo? Fue lo que hizo Pedro, inspirado por Satanás, que le dijo: Señor, no vaya a la cruz. Le dijo algo agradable al oído: no pase por ese proceso. No te sometas a aquellos hombres que Dios ha puesto sobre ti. No obedezcas, no escuches. Revélate a lo que tú sientes. Sigue el deseo de tu corazón. ¿Cuántos están entendiendo? Le dijo algo que quizás al oído simple parece llamativo. Oh, pero es verdad. ¿Cómo yo voy a dejar, como decía el joven, mi vida? Tengo 15, tengo 17 y voy a dedicar mi vida. Como dice Pablo, si no hubiera resurrección de entre los muertos, somos los más dignos de pena. Esa palabra no aplica según como se está viviendo en su mayoría en los últimos tiempos, porque estamos viviendo según como otros viven. Pablo dice: si no hay resurrección después de los muertos, somos los más dignos de pena, porque nos estamos negando a todos los placeres que el mundo se complace, y nosotros nos estamos negando a eso que es deleite a mis ojos, deleite a mi carne y la vanagloria de la vida. ¿Cuántos están entendiendo? Pero si no nos estamos negando, no vamos a ser hallados dignos de alcanzar lo que ya se nos ha dado. No sé si me estoy dando a entender. Pero cuando la palabra de Dios está permaneciendo, no. Yo mengo, yo me niego, yo resisto, porque yo sé dónde estoy sentado. Yo sé lo que ha de acontecer. Ven, Juan, sube, que te voy a mostrar las cosas que han de acontecer. Cuando tú tienes revelación de las cosas que han de acontecer, tú te niegas las cosas que están aconteciendo. Tú te niegas lo temporal por aquello que es verdadero. ¿Cuánto me están entendiendo? Sí, me están ofendiendo, me están hiriendo. Pero no voy a abortar lo que tengo adentro. Me han abandonado y me han menospreciado, me han empujado con violencia, me han dicho muchas cosas. Cuando están entendiendo, está loca, está loco. Alabados en nombre de Jesús por el maligno, los que quieren entrar. Y Jesús le dijo: Satanás, te reprendo, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El que trae palabra para lo que los hombres quieren, no está hablando en lo que Dios quiere. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque el enemigo quiere hablar lo que el hombre quiere. ¿Cuántos están entendiendo? Y te muestra lo que aún la concupiscencia que hay dentro de nosotros traen delante de nosotros tentaciones. Y dice que luego que comemos de las tentaciones y producimos el pecado, del pecado luego viene la muerte.
Pero cuando el Señor levanta su palabra y te dice: yo tengo algo mejor para ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya ustedes no están bajo aquella naturaleza caída. Ustedes no están bajo ese señorío caído. Ustedes ahora están bajo una naturaleza divina. Ustedes ahora solamente tienen que negarse a lo que quieren por lo que Él quiere. Dale un aplauso al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y ahí está la tiniebla que no quieren oír esa palabra, porque esa palabra expone la sombra de la tiniebla. Esa palabra disipa, esa palabra limpia. Umamamaso, ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos. Y babamaso, y mamamaso, babamaso. Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, te adoramos, te adoramos. Tu palabra, tu palabra. Oh, tu palabra son como ríos. El que cree en mí, como dicen las Escrituras. San Juan capítulo 7. El que cree en mí, como dicen, diga conmigo, las Escrituras. Ellos estaban creyendo, pero no como la palabra estaba estableciendo. Aquello que Jesús le dijo: ustedes erráis. Porque ustedes creen porque se saben el bosquejo. Ustedes creen porque ya lo leyeron. Alabado sea el nombre de Jesús en el estudio. Ustedes creen que ya tienen la vida eterna. No, esa palabra, los que están dando testimonio, yo lo que quiero es que esa palabra esté dentro de tu vida, para que cuando eres zarandeado, para que cuando eres sacudido, esa palabra sea manifestada. Esa palabra resista en esos vientos. Padre, levanto mi mano. Yo no sé si aquí hay personas que honran la palabra, pero yo levanto mi mano en el nombre de Jesús, honrando al Dios de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te adoramos, te adoramos. Padre, hemos venido a esta ciudad, hemos venido a Lisco, Señor, en el nombre de Jesús, a hablarle, Señor, a esta familia, a nuestros hermanos en Cristo, que hay algo en común y es la salvación en Cristo Jesús, para que sea tú fortaleciendo. Hemos recibido de ellos, hemos recibido de lo que ha crecido en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora de lo que hemos recibido de ti, de lo que hemos sido fortalecidos por ti, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú impartiendo, que seas tú avivando, que seas tú despertando. Que los ríos, levanta tu adoración. No dejes que la tiniebla apaguen el fluir de Dios en tu vida. Levanta tu voz, levanta clamor. Fluye. Va a fluir el Espíritu Santo. Va a fluir los sedientos. Van a fluir los ríos. Se van a romper fortaleza. Se van a romper estructura. Corazones que estaban limitados. Corazones que estaban. Hoy. Hay consuelo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Río. Ahí están los ríos. Sopla. Ahí. Bajito ahí atrás. Ahí la iglesia. En la iglesia hay almas que necesitan elevar delante de Dios. Él está aquí, la palabra está aquí, el verbo está aquí. Sigue adorando ahí bajito, pero sigue. Hay personas que van a entrar, van a tocar. Van a tocar, hay vasijas que se van a llenar ahí. Ahí está Dios, ungiere. Ahí. Sopla Espíritu Santo. Ahí, sigue. Sigue. Ahí, recibe. Ahí están los ríos. Sopla Espíritu Santo ahí. Ahí están los ríos. Te llena. Ahí. Recibe. Ungiere. Más. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Recibe. Ahí está el mover de Dios. Más.
Ahí están los ríos. Ahí, mujeres. Ahí están los ríos. Sopla, Espíritu Santo. Sopla. Hay sanidades. Se rompen estructuras. Ahí, cuidado ahí. Río, fuego. Ahí está el 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 fuego. El fuego. Ahí, bajito, un poquito más bajito. Está el poder de Dios. Su palabra sustenta todas las cosas. No se detenga sino bajito ahí. Siga. Estamos unidos. Los ríos están aquí. Allá. Y bababazo. No sé si te podemos ver con el micrófono. Allá. Y bababazo, mamabazo. Ahí, recibe. Sigue, que están los ríos. Ahí están los ríos. De lo que tiene la. Ahí. Ahí están los ríos de Dios. Su palabra. Más. Ahí. Sopla. Tú tienes, dale de lo que tienes. Recibe, mamá. Recibe. Ungiere. Ahí está el poder de Dios. Recibe. Ahí está el poder de Dios. Su palabra. Sopla, Espíritu Santo. Ahí está el fuego. Más. Ahí. No temas. Ahí, Espíritu Santo. Sigue revelando que el celo de Dios se active. El celo de Dios. Ahí, recibe. Mujeres, ahí están las almas. Ahí, cuidado. Ahí están las almas. Aquí, ahí, ahí está, por el dedo de Dios. En el nombre de Jesús, ahí. Ahí, resiste. Ahí está el Espíritu Santo. Sellando con su verdad. Recibe, mamá. Ahí, sopla. Recibe. Más sobre ti. Yo te he marcado como líder. Te ha marcado. Traza mi palabra. Ahí, en el nombre de Jesús. Recibe. Que el fuego enciende esa lámpara. Recibe. Ahí, recibe. Más. Ahí está el fuego. Ahí. Levanta tu mano, iglesia. Y mi mano no puede tocarla todo, pero su mano sí. Y ahí está su Santo Espíritu, está aquí. Agárrense de la mano ahí, las lanzarinas. Yo sé que están siendo bien atacadas en medio de esta generación postrera. Pero ustedes son luz. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Cuánto están entendiendo? Padre, que en nombre de Jesús, ahí ven tocando ahí. Guarde ese ministerio de jóvenes, Padre amado. En el nombre de Jesús. Vosotros sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Padre, que en nombre de Jesús sigue sellando. Ahí recibe esa niña, ahí esa joven. Ahí está el fuego. Ahí están los ríos. Más. Los ríos de Dios. Río de Dios. Recibe. Ahí están
los ríos. Ahí se enciende más. Sopa, papazo. Ahí, recibe. Se llena en esa vasija. Sopa, papazo. Ahí está Dios tocando. Ahí está Dios tocando. Ahí está la mano de Dios. Ahí está los ríos de Dios. Su mamamazo. Papazo. Ahí están los ríos. Ahí están los ríos. Liberando. Sopa, papazo. Más, allá, ahí, recibe, la de la chaqueta, ahí recibe, tócale a Dios, ahí está Dios, recibe, ahí, ahí recibe, ahí está Dios tratando, sopla, ahí, el fuego, wow, guerrera de Dios, eres guerrera de Dios, viva, en el nombre de Jesús. Levante la mano en el nombre de Jesús. Ya no vamos. Yo quiero saber si hay algún amigo aquí. Si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador. Y si hay alguien que está atravesando diferentes situaciones, realidades. Quiero que ahí donde está, en el nombre de Jesús, cierre tus ojos. El mover de la palabra que está sobre nosotros. Si hay alguien ahí que está atravesando situaciones donde está siendo bombardeado en la mente, en el corazón, diciéndote que está perdido, dice la palabra que el enemigo es el acusador de los hermanos, pero el Dios que le servimos, ese Dios que salva, ese Dios que levanta, ese Dios que perdona multitud de faltas. Padre, en el nombre de Jesús, mira este cuerpo de adoradores. Ahí. Padre, que tu viento fresco. Ahí se está entrando. Ahí está entrando los ríos. Hay una investidura nueva. Investidura de guerra. Adiestra la mano para la batalla. Ahí recibe. Ahí están los ríos. Ahí recibe adorador. Recibe. Ahí está Dios sanando. Ahí está Dios sanando. El que libera sana. No invalides el mover de Dios en tu corazón. Padre, nos vamos delante de ti, Jesús. En el nombre de Jesús, viñamos nuestros rostros. Me postro en esta nación. Padre, en el nombre de Jesús, en medio de esta congregación, para reconocer que sin ti nada somos, Señor. Para reconocer que te necesitamos. Que tu palabra vuelva a arder, Señor. Que tu palabra, Señor, no vuelva, Señor, a producir gozo. No queremos ser monótonos, Padre amado. Queremos que tu palabra sea viva en nosotros. Padre, pedimos perdón, Jesús. Pedimos perdón si hemos puesto la mirada de los hombres, Padre amado. Pedimos perdón si hemos puesto la mirada de las cosas de afuera, Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, vengo a este altar a unirme, Señor. A unirme, es rogativa, Señor. Padre, mira los corazones enlutados. Mira grosura, Padre amado. Heridas, Señor, si hay ofensa,
que han detenido, Señor, que tus ríos fluyan en nosotros. Hoy, estamos humillados delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, recibe. Y tráenos el vino nuevo, aceite fresco, Señor. Cura las heridas. Se van a romper. Se van a romper en humillación, en rompimiento. Corazones endurecidos, corazones cautivos. En el nombre de Jesús, tú te humillaste hasta lo sumo, Padre amado. Y por cuanto te humillaste hasta lo sumo, dice la palabra que fuiste exaltado a los lugares más altos, Señor. Porque el que se humilla, Dios lo enaltece. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Venga, pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en la palabra del Señor. Hay poder en su sangre. El Salmo 107:20 dice: Él envió su palabra y fueron sanados. Él envió su palabra y los libró de la muerte. En esta noche la palabra ha sido lanzada. El mundo fue hecho a través de una palabra. Jesús sanó a través de la palabra. Dijo: quiero ser sano. Lanzó una palabra. Los apóstoles sanaron con el poder de la palabra. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Lanzaron la palabra. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en esa palabra que fue lanzada. Así que reciba hoy la palabra. Levante su mano. Si hay enfermos, ya oró el evangelista. Pero hay un bebé que trajeron desde la Ciudad de México y quisiéramos que pasara, que lo trajeran acá. Y mientras levanta su mano, Pastora Delphi entra a cirugía. Qué palabra tan poderosa hemos recibido hoy. Estamos seguros de que Dios ha hablado de tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos y recuerda que puedes volver a ver esta transmisión y compartirla. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti y que tengas una semana llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.